Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Habacuc. Estamos en el último capítulo, el capítulo 3, y en los versículos 3 al 16 de este capítulo tenemos detallado el programa de Dios. En otras palabras, lo que Habacuc está haciendo aquí es repasando la forma en que Dios ha tratado con su pueblo a través de los siglos, basado en la fidelidad de Dios y en la infidelidad de la gente. Dios nunca los abandonó. Dios le dio a este hombre el valor para enfrentar el futuro. Así es que esto ha causado que él escriba este poema de alabanzas a Dios. Ahora, esta sección, como dijimos en nuestro programa anterior, está dividida entre tres personas diferentes. Vimos en los versículos 3 al 6 a Abraham. Evidentemente, él regresa al principio mismo, cuando Dios llamó a una nación. Llamó a un hombre primero, y de ese hombre hizo la nación. Pasamos entonces de allí y nos encontramos hoy en el versículo 7. Y aquí se nos presenta de manera muy destacada a Moisés. Hay muchos que creen que se habla de Moisés desde el versículo 3, pero nosotros opinamos que esto es algo de insignificancia en realidad. Cualquier cosa que sea, ya sea Moisés o Abraham, Dios estaba actuando, eso es lo importante. Y por cierto que podemos identificar a Moisés aquí en el versículo 7, donde dice, «He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron». He visto las tiendas de Cusán, dice. Esto se refiere a Etiopía. Cuando se mencionan las tiendas de la tierra de Madián, esto nos hace recordar de Moisés cuando él estuvo allí en Madián. Y hay algunos eruditos que opinan que Moisés, cuando él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, probablemente encabezó una campaña contra Etiopía. Pero por supuesto, esto no es algo registrado por la historia, sino solo la creencia de algunos eruditos. Ahora el versículo 8 dice, ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Es decir, que Dios abrió los ríos para ellos. Usted recordará cómo ellos cruzaron el Mar Rojo y cómo cruzaron el río Jordán. Él está pensando en esto aquí. Él dice, ¿fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Este es un lenguaje muy hermoso, por cierto, y habla en sentido figurado. Habla del hecho de que Dios no estaba enojado con los ríos porque estuvieron bloqueando el camino, sino que sencillamente abrió el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar. Lo mismo ocurrió más adelante con el río Jordán. Ahora el versículo 9 de este capítulo 3 de Habacuc dice, «Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos». Es decir, que Dios estaba cumpliendo con su pacto, con su promesa a su pueblo. Amigo oyente, usted puede apreciar que es necesario que el tamborillero haga sonar aquí su tambor otra vez, porque esto es algo que debe despertarlos y provocar en ellos el deseo de escuchar lo que Dios tiene que decir. Y dice aquí, hendiste la tierra con ríos. ¿Ha pensado usted alguna vez cómo esta tierra está hendida? Dios lo hizo con ríos. Los ríos son como una gran hendidura a través de toda la tierra. Y este es un cuadro altamente figurativo, y es un cuadro muy acertado que se nos presenta aquí. Luego en el versículo 10 de este capítulo 3 de Habacuc, él dice,
Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Usted recordará que cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió la ley de parte de Dios, el monte tembló cuando la ley le fue entregada, y los hijos de Israel tenían tanto temor que ni siquiera querían acercarse a ese lugar. Ellos no querían que Dios hablara con ellos. Estaban completamente atemorizados. No querían acercarse. No querían que Dios les hablara de ninguna manera. Así es que Moisés subió y recibió los 10 mandamientos, y luego bajó otra vez. Este es el cuadro de Moisés liberando a los hijos de Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham y lo cumplió. Ahora Dios ha hecho un pacto con Moisés y también lo ha cumplido. Él les libró de la tierra de Egipto. Llegamos ahora al versículo 11, y vamos a ver aquí a Josué. Creemos que de una manera muy definida, por cierto, Josué se encuentra en el fondo de lo que se menciona aquí. Como dijéramos en nuestro programa anterior, los nombres de estas personas no son mencionados, porque aquí se está hablando de los hechos que Dios ha realizado. El versículo 11 entonces dice, El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Cuando aquí dice, el sol y la luna se pararon en su lugar, esto nos indica a Josué. Usted recuerda que en el capítulo 10 de Josué, versículo 13, se menciona que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, cuando Josué y los israelitas combatieron contra los 5 reyes de los amorreos. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 3 de Habacuc leemos, Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Es decir, que Dios había colocado a su pueblo en esa tierra. Él los colocó allí y los quitó de allí a causa del pecado en sus vidas. Los amorreos ocupaban la sección en la cual estaba ubicada Jericó. Esta gente estaba siendo consumida por las enfermedades venéreas. Dios los sacó de allí, de esa tierra, porque ellos estaban infectando a toda la familia humana en aquella época. Era como una plaga entre la gente de aquellos días. Y ahora en el versículo 13 leemos, Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Sela. ¿Ha habido alguna duda en cuanto a la expresión a tu ungido que se menciona aquí? Hay algunos que piensan que eso puede referirse a Israel y otros que se refiere al Mesías. Ahora, personalmente opinamos que quiere decir el Mesías, para socorrer a tu ungido. El Señor Jesús es el Salvador, el ungido. Y cuando aquí se menciona al ungido, la música alcanza su crescendo más elevado. Esto es lo que se llama en música fortísimo, algo muy alto por cierto. Uno necesitaría una buena soprano o un hombre con una voz muy buena. Y amigo oyente, esta es una alabanza a Dios por la salvación que Él trajo a esta gente. Él les libró. Les sacó de la tierra de Egipto por medio de Moisés y les llevó a la tierra prometida por medio de Josué. Pero todos estos fueron hechos de Dios. Y Él estaba cumpliendo sus promesas. Y esa era su salvación para con ellos. Ahora notemos lo que dicen los versículos 14 y 15. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. El río Jordán fue abierto para permitir el paso de ellos cuando Josué los llevó a tomar la tierra prometida. Y aquí tenemos ahora la reacción del profeta. Nuestro deseo es poder hacer justicia a este tremendo, aunque pequeño libro, en este gran capítulo que tenemos aquí. Sabemos que somos totalmente inadecuados para presentarlo como debería ser presentado. Este es uno de los grandes pasajes de la palabra de Dios. Y quisiéramos, de alguna forma, poder comunicar a su corazón algo de la grandeza y de la gloria que tenemos en esta sección aquí. Permítanos leer todos los versículos que nos restan primero y después volveremos para comentarlos. Versículos 16 al 19 de este capítulo 3 de Habacuc. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc nos presenta aquí al final de su libro su propia experiencia personal. Él comenzó el libro, como usted recuerda, presentando su propia experiencia personal. Y aquí tenemos ahora la posición del profeta. Él nos está expresando su reacción física a todo esto. ¿Ha sentido usted alguna vez, amigo oyente, esa sensación en la boca del estómago cuando se está enfrentando a alguna crisis o cuando se tiene que enfrentar en su vida a alguna gran emergencia? Pues bien, esa es la experiencia de este hombre. Él dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Él estaba tan atemorizado que no podía ni hablar y no podía hacerse escuchar. Quizá usted haya pasado por alguna experiencia parecida. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba de una experiencia que le sucedió a él cuando era joven. Dice, cuando yo era joven, estaba visitando a una señorita, y en la casa de al lado también vivía otra muchacha que estaba siendo visitada por un joven. Cuando este muchacho se iba, tenía una mala costumbre, y era uno de esos mirones que, escondido en algún lugar, gustaba de observar a las muchachas en su dormitorio. Él había estado haciendo eso aparentemente por algún tiempo, y esa noche, decía el doctor McGee, cuando yo estaba visitando a mi amiga, una de las muchachas le observó cerca de la ventana, y me llamaron a mí para que les ayudara. Yo cometí una tontería en esa ocasión, ya que una de las muchachas me trajo la pistola de su papá, y armado con la pistola salí al patio. Creo que lo mejor hubiera sido para mí no haber ido nunca a ese lugar, decía el doctor McGee. En la parte posterior había una gran cerca, y yo me dirigía a este lugar, y ya estaba listo para regresar adentro y decirles a las niñas que no había ninguna necesidad de tener temor, que allí no había nadie, cuando de pronto vi algo que se movía arriba de la cerca. Allí estaba ese muchacho que podía haber saltado sobre mí tranquilamente, pero él también estaba muy aterrado al verme allí, y se quedó allí como petrificado. Y continuaba el doctor McGee diciendo, yo tampoco pude hacer nada. Traté de levantar el revólver y disparar, pero doy gracias a Dios que no pude hacerlo porque estaba muy asustado. Traté de hablar, pero no me salía nada de la boca. Así es que esta muchacha llamó a su padre y le dijo, ese hombre está ahogando a Vernon allá afuera. Pero eso no era lo que estaba ocurriendo, sino que yo estaba medio muerto de miedo. No podía ni hablar. Así es que, en lugar de ser un héroe esa noche, yo terminé apareciendo como una persona muy asustada, por cierto. Mientras tanto, el otro muchacho saltó al otro lado de la cerca y comenzó a correr. Yo coloqué el revólver sobre esa cerca porque las manos me temblaban mucho, y disparé 2 veces. Pero él no tenía por qué preocuparse porque en la situación que me encontraba, yo no podía pegarle a nadie. Y hasta aquí la experiencia que nos compartía el doctor McGee. Ahora, lo importante, amigo oyente, es que así es como se sentía Habacuc. Él dice que estaba tan asustado que se conmovieron sus entrañas dentro de él. Y luego dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Eso indica que él no podía ni siquiera mantenerse en pie. Tenía que asirse de algo. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. O sea que él vio que Dios iba a actuar en juicio. Él sabía que este iba a ser un tiempo muy difícil. Pero a pesar de todo, él dice en la primera parte del versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, o sea, aunque no haya nada allí, él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quisiéramos que usted note esto, amigo oyente, porque es tan importante para nosotros, especialmente en estos días en los cuales nos toca vivir. Hay tanto que se nos promete en el presente. Siempre estamos recibiendo literatura que no sirve para nada en realidad, sino para arrojarla a la basura. Nos llega alguna revista de una obra llamada cristiana que nos dice todo lo que uno puede obtener por medio de la oración. Que Dios le hará prosperar, que le dará buena salud, que le permitirá obtener de todo. Pero, amigo oyente, Dios no es un Papá Noel glorificado. Nuestro Dios está actuando de una manera muy definida. Y si usted quiere una respuesta para sus problemas, la respuesta está aquí. Y la respuesta es sencillamente esto, que Dios es la respuesta para nuestros problemas.
Este hombre se había dirigido a Dios al principio de este libro y le había preguntado, ¿por qué estás haciendo ciertas cosas? ¿Por qué me permites que yo vea la maldad? ¿Por qué no actúas? Y luego Dios le llevó a la atalaya, a esa torre de vigía, y le permitió ver lo que él estaba haciendo. Y ahora este hombre dice, yo voy a andar por fe en Dios. Y Él es la respuesta para los problemas del presente. Yo no sé quién es usted o cuáles son sus problemas, pero Dios tiene la respuesta. Él es la respuesta. Usted puede tener fe y confianza en Él. Dios tiene un propósito para usted en su vida, amigo oyente, y Dios lo va a llevar a cabo sin lugar a dudas. Usted puede confiar en Cristo, y cuando usted confía en Él, usted verá que Él comienza a obrar en usted, y Él quiere hacerle a usted según su propia imagen. Dios quiere hacerle a usted como Cristo. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito eterno de Dios, amigo oyente, es el de hacer de usted alguien como Cristo Jesús. Y Él dice nuevamente en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amigo oyente, Dios tiene un propósito para usted. No interesa quién sea usted. Y cualquiera que venga a decir que alguien más tiene un propósito mejor en su vida que el que usted tiene, es algo completamente equivocado. Usted es tan importante ante los ojos de Dios y en su propósito en el presente como cualquier individuo que haya vivido en esta tierra o que llegara a vivir en esta tierra. Él quiere hacerle a usted como Cristo. Nuevamente leemos allá en la primera epístola a los Corintios capítulo 15, versículos 47 al 49, que dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros estamos ahora en estos cuerpos humanos que han sido sacados de la tierra misma, y Dios nos ha hecho seres humanos, pero ese no es su propósito final. Somos terrenales, y Él quiere que nosotros seamos celestiales, y ese es el objetivo que Él tiene para nosotros. Supongamos que usted haya vivido en la época de Miguel Ángel, y que hubiera sido vecino de él. Y un día usted llega a visitar a Miguel Ángel en su estudio, y allí en el centro se encuentra un gran bloque de mármol, sucio, sin ninguna forma, cubierto de polvo y humedad, porque lo han traído así de la cantera. Y es nada más que un bloque de mármol. Es algo duro, frío, algo que no tiene ningún atractivo, por cierto. Pero usted regresa después de unos 6 meses, ¿y qué es lo que ha sucedido? Usted puede apreciar una hermosa estatua de David o de un ángel. Amigo oyente, de igual modo podemos ver que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Estas son cosas terrenales, pero hay un propósito que es celestial. Amigo oyente, la idea del artista, el Espíritu Santo, es el de hacernos según su imagen, y el cincel es la disciplina del Señor Jesucristo. A quien Dios ama, castiga. Hemos visto esto. El martillo es la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir hoy con el salmista en el Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Amigo oyente, Dios es la respuesta a sus preguntas, y Dios es la respuesta a sus problemas. Así es que no importa quién sea usted o dónde esté, usted puede regocijarse en Él y se puede regocijar en su salvación y decir con este hombre, quien era muy pesimista al principio, pero que ahora puede decir, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el libro había comenzado con una nota triste, pero termina en gloria. Había comenzado con una pregunta, pero concluye con un signo de admiración poderoso. Concluye con este salmo magnífico. Que usted y yo, amigo oyente, seamos animados, seamos entusiasmados por la palabra de Dios. Y así llegamos al final de nuestro estudio de este tremendo libro de Habacuc.